¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Vamos a analizar en los próximos minutos la evolución del coronavirus en la provincia de Soria. Lo hacemos como cada noche con nuestra compañera Irene Rodríguez. ¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Iván, buenas noches, ¿qué tal? Queremos conocer los últimos datos, queremos conocer si se va atenuando el paso del virus por la provincia de Soria. Pues en las últimas 24 horas, en lo que respecta a la provincia de Soria, el incremento de casos confirmados por coronavirus es de 2 y la cifra total de diagnósticos desde que comenzó la pandemia es ya de 2.337 casos confirmados acumulados. Las altas continúan siendo las mismas que ayer, 405, y también continúa igual el número de fallecidos en los hospitales a causa de la pandemia. Son 119 víctimas mortales. Ya llevamos 2 semanas sin víctimas mortales, afortunadamente. Afortunadamente sí, es una cifra que se ha mantenido estable durante todo este tiempo y esperemos, por supuesto, que siga así. Que siga así. Háblame, Irene Rodríguez, de la situación de las residencias de la provincia. En las residencias de la provincia hay 733 casos acumulados de residentes que han padecido la enfermedad y 592 han superado ya la infección. Además, ya no hay aislados con síntomas, pero hay que recordar que sí hay personas aisladas, hay 68 residentes o usuarios de estos centros que están aislados de forma preventiva. También las residencias de la provincia esperan su momento, esperan su desescalada, mucha precaución en cualquier caso. Precisamente a la situación de las residencias se ha referido esta mañana en rueda de prensa el procurador socialista Ángel Hernández. Irene. Sí, eso es. El Partido Socialista ha anunciado que va a presentar una batería de preguntas al Gobierno de la Junta para saber qué ha pasado en las residencias de la provincia de Soria, especialmente en la de Los Royales, porque bueno, allí había 195 usuarios antes de la pandemia y ahora hay 134 residentes. El COVID se ha cebado especialmente con las residencias de Soria y el Grupo Socialista en las Cortes va a preguntar a la Junta si los usuarios de estos centros han recibido la atención correcta durante la pandemia, sobre todo en residencias de gestión pública como Los Royales. Nos preocupa que la Junta de Castilla y León no esté poniendo en marcha medidas, no esté poniendo en marcha las reformas y el plan de contención necesario para que si vuelve a producirse un rebrote o dentro de unos meses podemos tener otra pandemia similar, no tengamos un plan de contingencia para que ese aislamiento sea efectivo. Los socialistas también pedirán explicaciones sobre los equipos COVID residencias para saber si su personal se ha detraído de la atención primaria, además del material entregado y los test realizados a los trabajadores de estos centros. Para conocer realmente también cómo estaba la situación asistencial en esas residencias. Consideran fundamental que la Junta revise el modelo asistencial y apueste por otro que incluya una mayor atención sanitaria. Bien, seguimos adelante. Es cierto que hay cierta incertidumbre también en torno al conteo del número de casos, el recuento de fallecidos. Para arrojar algo más de luz, tenemos el registro civil. También es cierto que no todas las personas que han fallecido en los últimos 3 meses lo han hecho a consecuencia del coronavirus, pero sin duda arroja el registro civil pues mucha luz acerca de la situación que ha atravesado la provincia de Soria. Si nos centramos en la capital soriana, Irene Rodríguez, ¿qué cifras tenemos? Sí, pues como bien dices, los registros civiles, las cifras hablan por sí solas. Según el de Soria Capital, pues tenemos que, por ejemplo, en el mes de marzo de este año han fallecido 194 personas, cuando en marzo del año pasado perdieron la vida 59. Si echamos la vista atrás al mes de abril, tendríamos pues la cifra de 167 víctimas mortales en abril de este año, y en abril del año pasado perdieron la vida 59 también. Y en cuanto a mayo de este año, de momento han fallecido 66 personas y el año pasado lo hicieron 71. Es muy llamativa esa subida de la mortalidad, sobre todo en los meses de marzo y de abril, de la que ya hemos hablado, por cierto, estas semanas de atrás también. Es que un detalle, Irene Rodríguez, la suma de los fallecimientos en marzo, abril y mayo de 2019
no alcanza el de un solo mes de marzo, de este marzo, 194. Sí, de hecho, bueno, la verdad es que son unas cifras tremendamente elevadas, especialmente pues, las que se barajaban, ¿no?, en marzo y en abril. Veremos cómo termina el mes de mayo, pero lo cierto es que las cifras de marzo y de abril pues, reflejan una mortalidad, una mortandad muy elevada comparada con la del año pasado en esas mismas fechas. Vamos con los datos que nos deja el número de defunciones en la provincia de Soria en los mismos periodos, Irene. Sí, pues según fuentes funerarias, en marzo de este año han perdido la vida 265 personas y en marzo del año pasado fallecieron 83. En cuanto al mes de abril de este año, fallecieron 263 personas y en abril del año pasado perdieron la vida 89. En cuanto a marzo mayo de este año han fallecido 90 personas y el año pasado lo hicieron 104. De nuevo vemos pues ese aumento significativo de la mortalidad. En marzo de este año 265 víctimas mortales, en abril 263, cuando en estos dos mismos meses del año pasado pues las víctimas mortales no llegaban a 90. Bien, pues como pueden ver ustedes, cifras realmente escalofriantes que hablan en gran medida de cómo ha afectado la pandemia a la provincia de Soria y si nos centramos ya en mayo, pues un respiro, soplo de esperanza porque los fallecimientos hasta el momento en este mes de mayo son menores a los que se produjeron en el mes de mayo del año pasado. Esperemos que siga así esta tendencia. Pasamos página, vamos a centrarnos en ese barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Últimas jornadas, últimos datos que les podemos ofrecer hacen referencia, Irene Rodríguez, a las elecciones generales. ¿Cuál sería la intención de voto en Castilla y León de cara a unas posibles generales? Pues según los datos que ha recogido esta encuesta de Sigma 2 para Televisión Castilla y León, el Partido Popular volvería a ser el partido más votado con un 34,8% de los votos y subiría desde el 31,7% que consiguió en el año 2019. El Partido Socialista conseguiría un 32% de los votos, también sube de un 31,2% que obtuvo en el año 2019 y Vox perdería apoyos, ganaría el 11% de los votos y perdería, eso sí, de todas formas, 5 puntos respecto al año 2019. Podemos también baja, se queda prácticamente igual con el 9% de los votos. Con el 9,2% de los votos se quedaría Podemos y, por cierto, que en cuanto a Ciudadanos, pues hay que decir que perdería 3 décimas, se quedaría en un 7,3% de votos. En cuanto a la valoración de los líderes nacionales, Irene Rodríguez. Pues hay que decir que Inés Arrimadas es la que más cerca se queda del aprobado, obtiene por parte de los encuestados un 4,54 de puntuación y le sigue Pablo Casado, el líder del Partido Popular, con un 4,24. Pedro Sánchez tampoco aprueba, se queda con un 4,18 y Pablo Iglesias tampoco, se queda en un 3,18. Tampoco sube ni siquiera al 4 Santiago Abascal, que consigue una puntuación de un 3,13. Y en cuanto a la valoración que hacen los propios votantes de su partido, de sus respectivos líderes, vemos a Santiago Abascal, el más querido por los suyos, ¿no? Sí, eso es. Aquí todos los líderes aprueban. A Santiago Abascal sus votantes le dan un 6,99, casi un 7. Pablo Iglesias recibe por parte de sus votantes un 6,22. Pedro Sánchez un 6,08 y Pablo Casado una nota similar, un 6,05. Y por su parte Inés Arrimadas es la que menos puntuación recibe en este caso, es algo llamativo, recibe un 5,35 por parte de su propio electorado. Hombre, no es llamativo teniendo en cuenta que ha habido un proceso de votación primarias que le enfrentó a Arrimadas, a Francisco
IGEA y obviamente porque también en las últimas semanas, como ese apoyo a la prórroga del estado de alarma impulsada por el Ejecutivo Nacional, pues también le ha granjeado opiniones contrapuestas dentro de su propia formación, dentro de los suyos. Se explican esos datos de Inés Arrimadas dentro de ese contexto. Irene Rodríguez, queremos conocer además y seguimos pulsando la opinión de los representantes políticos de la provincia de Soria en torno a este barómetro de Sigma 2 para Castilla y León realizado entre 1.200 personas. ¿Qué nos cuentan? Pues en general los integrantes de los partidos políticos coinciden, afirman que no es el momento quizá de pensar en encuestas ni de pensar en elecciones, pero por un lado se alaba la gestión socialista desde el Gobierno central. También se alaba, por ejemplo, por parte de algunos integrantes del Partido Socialista, la posición que ha ido tomando Inés Arrimadas, y desde el Partido Popular, por ejemplo, consideran que la crisis está poniendo de manifiesto una buena gestión por parte del Gobierno regional. Es una opinión puntual de unos ciudadanos y en esta ocasión, aunque a algunos partidos les moleste, no existe un clima electoral cercano, ¿no?, que suele ser lo necesario para que la gente piense a quién votaría. El Partido Socialista está demostrando lealtad con la Junta de Castilla y León. Nos gustaría que a nivel nacional fuese igual, pero de cualquier forma los ciudadanos castellanos y leoneses creo que valoran el trabajo que está haciendo el Partido Socialista en Castilla y León, y prueba de ello es que nos dan una mejor valoración o una mejor intención de voto. Inés Arrimadas, en este momento, lo demostró en las últimas votaciones, ha tomado una posición distinta al resto de los partidos de la oposición. Creo que ha visto que lo que hay que hacer es coadyuvar y colaborar con el Gobierno de España. Se pone de manifiesto nuevamente que el Partido Popular está repuntando y sobre todo los castellanos y leoneses ponen de manifiesto que están de acuerdo con la política que se lleva a cabo por parte del Partido Popular. Bien, pues muchas gracias a todos los representantes políticos de la provincia de Soria por asomarse, por valorar este barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Es cierto que nos encontramos en el primer año de legislatura. Si dura la legislatura, pues habrá que ir conociendo nuevos barómetros, nuevas encuestas, etcétera, etcétera. Y ahora también es pronto para valorar, pero sin duda estos 4 días en los que hemos ido desgranando ese barómetro han sido de tremenda utilidad para comprobar cómo está asumiendo la población de Castilla y León y cómo está encajando la actuación de los partidos políticos, de los gestores a lo largo de esta crisis sanitaria sobre todo. Irene Rodríguez, antes de despedirnos hay una cuestión que no queremos pasar por alto. Ya se conocen los municipios, comarcas, provincias que van a pasar a la siguiente fase, algunos a la tercera, otros a la segunda. En el caso de Castilla y León, solo la comarca del Bierzo, o sea, comarcas, digamos, zonas de salud como San Pedro Manrique, Ólvega, Berlanga, que tal vez estaban en disposición de dar el salto en la fase 2, de momento se quedan en la fase 1, ¿no? Eso es, de momento toda la provincia de Soria va a tener que esperar a dar el salto a la fase 2, que estaría previsto, según ha informado la consejera de Sanidad, pues a partir del 8 de junio. Esa es la fecha en la que previsiblemente se pediría, entraría toda la comunidad en fase 2 y, por supuesto, también pues, toda la provincia de Soria. Las zonas básicas de salud que hasta ahora llevaban ventaja en la provincia, pues como bien has dicho, tendrán que esperar a que el resto pues, se pongan en su misma posición en este caso. Irene Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con Benito Serrano, presidente de la Diputación Provincial de Soria.